Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 1 minuto. Soy Ernesto Rivera. La propuesta de medidas para equilibrar las finanzas públicas que el gobierno va a presentar ante el Fondo Monetario Internacional para obtener 1.750 millones de dólares son parte de una agitadísima polémica entre diputados, activistas sociales, economistas y políticos. Algunas de las preguntas que el debate de esta propuesta deja planteada son si se trata de un plan equitativo, si reparte las cargas proporcionalmente en quienes tienen mayor riqueza, si se está proponiendo un cambio estructural o son una serie de salidas de emergencia. Para conversar sobre estos espinosos temas, invité a la viceministra de Ingresos, Alejandra Hernández. Buenas noches, señora Hernández. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Doña Alejandra, este equipo de Hacienda no inventó la crisis ni provocó el fuero, pero le toca actuar de bombero cuando el incendio ya está muy avanzado. La propuesta que está recibiendo críticas desde polos opuestos, desde el sector empresarial y desde el sector social. Y hay también un rechazo fuerte, un malestar ciudadano por tener que pagar más en un momento en donde cientos de miles de familias están pasando necesidades. No es una propuesta popular. Le propongo analizar primero si es equitativa. La pregunta es, ¿distribuye las cargas o las concentra en los asalariados y los pequeños empresarios? Efectivamente, don Ernesto, es un gran reto hacer una propuesta de este tipo en este momento. Yo quisiera robarle unos segundos antes para dimensionar de qué estamos hablando y por qué estamos hablando en este contexto. El país esperaba un crecimiento de un 2.5% del PIB y las últimas proyecciones realizadas por el Banco Central, más bien vamos a tener una caída del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto para América Latina según la CEPAL? La CEPAL está hablando que probablemente toda América Latina va a alcanzar niveles de 83 millones de personas en pobreza extrema. Entonces es a partir de ahí en donde viene ese cuestionamiento de cómo hacemos para que el país no caiga en la senda del decrecimiento acelerado y sostenido en el tiempo, sino más bien hacemos una propuesta que en el corto plazo logremos revertir el efecto de la contracción, tanto a la demanda como a la oferta. El análisis que nosotros hicimos tiene que ver que además incorporamos que Costa Rica tiene condiciones de una deuda en donde ha venido creciendo en los últimos años sustantivamente, y es ahí donde nos hacemos la segunda pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Recorremos el camino por ir a tomar recursos del mercado financiero y presionar tasas de interés y no pasar por el camino en donde hacemos un ajuste fiscal equitativo? Entonces la propuesta buscó efectivamente y se hizo análisis profundos en cuanto a mediciones de impacto y cómo hacíamos revertir el efecto del déficit primario, que es el balance entre los ingresos y los gastos, en un plazo de 4 años. A partir de ahí hacemos un análisis de progresividad, hacemos un análisis en donde tengamos recursos en el mayor corto plazo para efectivamente no tener un impacto sostenido en la economía general, tanto en el marco monetario como en el marco fiscal, y es por eso que se hacen propuestas en 3 niveles, en el nivel de gastos, en el nivel de ingresos y en el nivel de venta de activos. Eso es lo que nosotros llamamos una consolidación fiscal. La pregunta sigue presente. Yo entiendo todo el análisis macro, el contexto, todo eso, creo que la ciudadanía está clara en eso. El tema ¿es una propuesta equilibrada y por qué? Una
propuesta equilibrada cuando empezamos a analizar que la contracción del gasto que nosotros estamos proponiendo es alrededor de 2.000 millones de colones. Eso quiere decir, y no solo que es 2.000 millones de colones, muchísimo dinero, sino que de esos 2.000 millones de colones, 1.6 billones de colones obedecen a medidas permanentes. Eso por el lado de la contracción del gasto, que eso implica modificaciones sustanciales en el empleo público, modificaciones de órganos desconcentrados, hacer un Estado más eficiente. De hecho, desde el presupuesto público se está trabajando y se viene trabajando en presupuestos orientados por resultados. Eso por el lado de la estructura de cómo opera el gasto. Cuando nos vamos al lado de ingresos, es importante tomar en cuenta que se toman dos elementos o se constituyen por dos elementos. El primero y el paquete significativo es que hacemos una propuesta de eliminación de rubros de gasto tributario. ¿Esto qué quiere decir? Eliminación de exoneraciones que históricamente se han sostenido en el país y que obedecían a una lógica de apoyo a ciertos sectores para que maduraran y tuvieran ciertas ventajas en el mercado. A partir de esta propuesta, lo que hacemos es eliminar esa exoneración porque consideramos que es la manera retributiva que estas personas e industrias y cooperativas que se han visto beneficiadas por esta exoneración retribuyan y aporten en esta situación en la que nos encontramos. El tercer paquete tiene que ver con la ampliación de impuestos concentrados en la progresividad. Y cuando hablamos de progresividad, ¿qué quiere decir? Son esos impuestos que tienen o una base exenta, donde no se concentra en los de menores ingresos y van generando un costo efectivamente sobre las personas de ingresos superiores a 1 millón de colones, 840.000 colones, por ejemplo, en el caso de renta, pero que viene siendo gradual y que el aporte, como se ha explicado, por ejemplo, en renta para una persona que gana 1 millón de colones, pasaría a ser 1.500 colones más en su salario para pagar el impuesto de renta. Progresivamente, igual pasa con las empresas. Si ustedes ven los tramos de renta que se modifican, pasan de un 2.5 hasta un 10% en los últimos tramos. Y eso es muy importante, porque eso es lo que garantiza la progresividad de la propuesta. Señora viceministra, vamos a hacer un corte para ver si podemos solucionar un problema de audio que tenemos, que creo que está en su computadora, pero vamos a un corte y ya regresamos y a ver si podemos volver con mejor audio para que haya más claridad en lo que usted nos aporta. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. De la fauna a la lucha de los pueblos originarios. Una mirada didáctica a un país rico en cultura, recursos y comunidades. Documentales UNED. Miércoles 9:30 de la noche y sábados 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los lunes, miércoles y viernes aprendemos de pintura al óleo con el inigualable Pedro Cerech. En La magia del color. A las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La ciudad de alguna manera es un fenómeno tan gigantesco que me devora a mí. Construir algo con todos esos sonidos tan diversos. No necesariamente
tiene que ser solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Emitir sonidos espontáneamente que tienen relaciones fugaces entre sí. Que alguien lea nuestros queridos diarios y sepa realmente cómo nos sentimos. Como esa fascinación de ver cómo algo tan pequeño funciona de manera tan compleja. La historia de las mujeres que me acompañan y de sus propios pesares, sus propias preguntas. Poder hacer sentir para mí es todo el valor. Estamos conversando con la viceministra de Ingresos, doña Alejandra Hernández. Hicimos una pausa para arreglar un problema de audio que teníamos y ahora continuamos. Doña Alejandra, otra de las críticas que se le hacen a la propuesta con el FMI es que no ataca problemas de fondo muy serios en las finanzas públicas como la ilusión y la evasión fiscal que suman miles de millones de colones y de dólares que el Estado pierde anualmente. ¿Por qué no tiene medidas antievasión este plan? Recordemos que las medidas antievasión se dan en 3 niveles. El nivel que es el legislativo, cuando tenemos leyes que nos permiten cerrar los portillos, y ahí la ley 9635 y la 9416, que tienen que ver con todas las personas inscritas en las sociedades, nos dan suficientes herramientas para nosotros trabajar. Esto ha sido un aporte muy significativo y de hecho, si nosotros vemos los primeros rendimientos del trimestre que tuvimos en términos de recaudación, fueron bastante significativos en relación con los años anteriores. Ahora bien, ¿cuál es el gran reto que nosotros tenemos por delante? Es un reto en temas de sistemas de información. ¿Por qué? Porque la trazabilidad de la información para darle seguimiento a cada uno de los contribuyentes es fundamental para la toma de decisiones. Y aquí estamos hablando de inteligencia tributaria y estamos haciendo analítica de datos. Es por eso que esta administración presentó el proyecto de Hacienda Digital que se encuentra en análisis legislativo y pronto a una posible aprobación. Es fundamental tener herramientas. Hacienda tiene ahorita 59 sistemas que datan de más de 20 años y por supuesto la arquitectura con la cual se constituyeron obedecían a otra lógica de negocio. Sin embargo, no nos hemos quedado ahí, hemos avanzado con factura electrónica, hemos estado haciendo analítica de datos a partir de factura electrónica y también estamos acogiendo todas las recomendaciones que la OCDE nos dio y nos aprobó el informe, por eso ingresamos como parte de una administración financiera, si se quiere, sana, aprobado por la OCDE. Todos los años nosotros recibimos recomendaciones para tener una base estructural financiera más adecuada. Y por supuesto tenemos que tomar acciones de carácter administrativo, que es el tercer nivel. Y en las acciones de carácter administrativo, ahí es muy importante el trabajo que se haga interinstitucionalmente. Recientemente estamos trabajando con el Banco Central y además con el Registro Nacional para poder dar seguimiento a todas esas personas que se encuentran registradas en sociedades empresariales. Por supuesto, esas acciones son las que van a permitir al Estado avanzar en términos de evasión y elusión. Son acciones contundentes que permiten en los 3 niveles poder hacer modificaciones muchísimo más eficientes. Un ejemplo que nosotros estamos haciendo es también concentrando las estructuras del área de ingresos en grupos en donde se sabe que tendrán mayores rendimientos para el monitoreo de todo el tema tributario y seguimientos. En el área de cobro judicial, por ejemplo, en el último mes lo hemos fortalecido con mayor personal para poder sacar todos esos expedientes que estaban pendientes. Eso es un área que necesitamos avanzar y poder ir saldando todas las brechas que nos hemos venido encontrando e identificando. Entonces, el tema es que efectivamente son acciones que en el corto plazo no se visibilizan,
pero incluso cuando usted ve los análisis del por qué es importante implementar Hacienda Digital, es un proyecto que le da rendimientos al Ministerio de Hacienda y a las finanzas públicas de alrededor de medio punto porcentual una vez del PIB ingresado de la operación puesta en operación del sistema. Doña Alejandra, ¿qué pasó con gravar las ganancias de las grandes cooperativas? ¿Es equilibrado cobrarle impuestos al simple de una transferencia de una señora que le envía dinero a su hija para que compre comida y dejar sin impuestos a las ganancias a una cooperativa que es de los mayores exportadores de lácteos o las ganancias de las cooperativas bancarias? Recordemos que eso se conoce como la exoneración que está incluido en gasto tributario. La eliminación de la exoneración para las cooperativas está incluido para las principales cooperativas que tienen el mayor capital, las que tienen las grandes cooperativas en territorios, incluso y estamos hablando alrededor de 20 cooperativas en este país que han disfrutado de esa exoneración por muchos años y evidentemente ahora es necesario incorporarlos como parte del aporte. También hay que tener en cuenta que parte de la estrategia de esta propuesta tiene que ver con que los recursos que se generen sean suficientes en el corto plazo para evitar la presión en subida de tasas de inflación, en subidas de tasas de interés en préstamos, porque eso genera una regresividad más significativa en la población. Entonces, cuando hablamos del impuesto de transacciones financieras, que es el que usted menciona, ese tiene una proporcionalidad muchísimo menor. Como lo han venido diciendo muchísimos ejemplos y ya la población lo conoce, son 3 colones por cada 1.000 y es el impuesto que nosotros consideramos que es más noble en el corto plazo para generar un aporte y significativamente va a ayudar a reducir la presión sobre el resto de las variables macroeconómicas. Estamos conversando con Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos. Hoy, un estudio de la Contraloría General de la República revela una serie de inconsistencias graves dentro de los controles y la fiscalización que hace el Ministerio de Hacienda. Hay 60 personas que estaban morosas por varios años consecutivos y sin embargo obtuvieron beneficios fiscales por 17.000 millones de colones. ¿Qué comentario tiene al respecto? Efectivamente, este es uno de los retos que le mencionaba. Hay dos niveles, el tema de los sistemas y como bien lo señala la Contraloría, si ustedes lo analizan, la integralidad del informe que hace, identifica que se han venido haciendo parchecitos de sistemas, parchecitos para poder hacer esa trazabilidad de información. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una empresa puede presentar sus declaraciones, ¿verdad? Y presenta una planilla en donde hace una deducción de gastos, pero dentro de esa planilla pueden venir personas que están fallecidas. Y eso no es verificado actualmente en los sistemas cuando hizo el reporte la Contraloría. Lo que hemos hecho actualmente desde mayo es hacer un acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones para que esas bases de datos hablen con las bases de datos del Ministerio de Hacienda y poder tener esa validación. Pero sin duda alguna, y nuevamente aquí lo que es importante, es que para hacer un adecuado control, una inteligencia tributaria eficiente, requerimos de tener instrumentos tecnológicos aptos en el corto plazo. Si bien es cierto, estamos haciendo esfuerzos significativos para contar con un mayor control desde la factura electrónica, sin duda alguna la trazabilidad de la información va a ser fundamental para poder luchar contra la evasión. Doña Alejandra, precisamente como usted lo anticipa, según la Contraloría, hay 20.000 muertos inscritos como contribuyentes y el 66% de las acciones de control se quedan pendientes de realizar cada año. La pregunta es, ¿qué garantiza que no pase lo mismo con los nuevos impuestos? Como le digo, esta es una estrategia que coincide en este momento con que ya está presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Hacienda Digital. Pero no solo eso, nosotros hemos tomado acciones
en relación con poder hacer controles cruzados aún con los sistemas que tenemos, porque no podríamos depender únicamente de la aprobación jamás del proyecto. Eso va a generar una acción significativa en términos de la regulación que hagamos desde Hacienda, pero sí lo que hemos estado trabajando es en esos mejores de controles a nivel administrativo. Por ejemplo, hemos generado una acción que tiene que ver con todo el monitoreo que puedan hacer las personas, revisión de procesos. El área de recursos humanos ha tomado esto como prioritario dentro del Ministerio de Hacienda por una disposición del señor ministro, y se están haciendo análisis de los procesos, cuán eficientes son, cuán transversales son, y en esta disposición está trabajando tanto los directores de la Dirección General de Hacienda, de Tributación, como de Aduanas, porque esto es un trabajo que tiene que ser conjunto. Lo que ha venido pasando es que efectivamente estamos trabajando como ídolos, y parte del problema se deriva en esa renovación del ciclo de operación que necesita el Ministerio de Hacienda. Doña Alejandra, ¿cuánto dinero se mueve mensual o anualmente en transacciones bancarias? ¿Qué porcentaje de esas transacciones son menores a 100.000 colones? ¿Y cuánto esperan recaudar con el nuevo impuesto por esa vía? Bueno, nosotros el dato global acá no lo tengo y se lo puedo brindar más adelante, nosotros lo que estamos haciendo con las transacciones de 3 por 1000 es generando un ingreso alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en el primer año, en los primeros 2 años, y un 2% del Producto Interno Bruto en los segundos 2 años. Ahí podríamos hacer la multiplicación de cuántas son las transacciones que se estiman. El desglose lo tenemos, pero se lo podría facilitar más adelante, no lo tengo más. ¿Cuánto dinero para tener una magnitud esperan recaudar con este impuesto a las transacciones bancarias? Si es un 3% del PIB, son 360.000 millones por cada punto del PIB, son casi 1.000 millones de colones, 1 billón de colones al año. 1 billón de colones al año. Sí, señor. Otra de las críticas que se le hace al plan, y perdón que me enfoque en el lado negativo, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué se enfocan en lo negativo? Realmente porque casi todas son críticas las que ha recibido este plan. Muchas de estas medidas son por 2 o por 4 años. En el 2025, ¿vamos a estar otra vez en crisis fiscal? No, hay medidas que son de carácter temporal y hay medidas que son de carácter permanente que van más allá del 2025. Lo que es cierto es que el balance de esta consolidación fiscal lo que busca asegurar es poder tener una relación de ingresos y gastos positivos en el año 25. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar un efecto expansivo en la economía, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Hay que buscar el propósito del por qué estamos llegando a hacer esta propuesta, y es que efectivamente en estos 4 años siguientes podamos generar una estabilidad en términos de la relación de los ingresos y los gastos, y de esta manera no generar presiones sobre el mercado monetario, básicamente. Está claro que aquí se le impone una carga, se le está imponiendo una carga a la clase media asalariada y también a los pequeños propietarios de viviendas y a las empresas, a las medianas y a las pequeñas. ¿Qué pasa con los más ricos de la sociedad? En otros países se han dispuesto contribuciones solidarias, incluso por única vez o por un periodo temporal, en 1 o 2 periodos fiscales. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no hay ninguna, en toda la gama de herramientas que presentan, no hay nada que vaya en esa línea? No, si va en esa línea, cuando hablamos de progresividad, estamos hablando que estamos haciendo el cobro de manera que sea justo tributariamente. Eso quiere decir que más tiene, más paga, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo totalmente claro.
las necesidades de financiamiento que nos demanda el hecho de haber tenido esta contracción económica en términos de producción, de déficit fiscal y de crecimiento de deuda, hace que las necesidades sean muy amplias, ¿verdad? Y en términos de esas necesidades es que tenemos balances que se han venido desarrollando. Y aquí hay que tener en cuenta que esta es la propuesta de negociación de cara al fondo. Pero previo a esta propuesta se han venido haciendo recortes significativos en términos del gasto público, se han venido haciendo sustituciones de deuda cabra por deuda barata, se han venido haciendo megacanjes. Esto debe ser una política muchísimo más amplia. La propuesta puntual con el Fondo Monetario es esta que estamos consolidando. Sí pagan los que más tienen, claro, cuando usted ve el efecto en el límite de renta, estamos llevándolo hasta un 36% del impuesto que van a pagar las grandes empresas. Y ahí hay un efecto sumamente progresivo, mientras que en el tramo menor estamos hablando de niveles del 10% de renta. Doña Alejandra, las negociaciones con el fondo iban a comenzar el 5 de octubre y ya no va a ser así. ¿Por qué? Se está haciendo una ampliación de plazo, efectivamente, porque se está realizando un análisis por parte de ellos de la información que llevarán a la negociación, pero es meramente eso. Es decir, vino la propuesta de postergar el inicio, vino de parte del fondo y no de parte de Hacienda. No, es una ampliación que se da. Las fechas nunca son definitivas, son fechas posibles, ¿verdad? Simplemente no, esa fecha no va a ser la que va a existir ahorita. Eso es normal, no es como nada definitivo, ¿verdad? Es parte de los equipos y los análisis que se hacen. La última pregunta, nos queda poquito tiempo. Elevar del 0,25 al 0,75, es decir, triplicar el impuesto a las propiedades. Ayer se anunció que se iba a revisar esa propuesta. ¿Están reconociendo que es excesiva? Realmente no es excesiva. Si usted ve el promedio de este impuesto en los países de la OCDE, es superior al 1.25 y llega hasta 2.5 en países de América Latina. Entonces, excesivo no, ¿verdad? En relación con el promedio de los otros países. Lo que sí es importante es el elemento progresividad. Y aquí hay que tener en cuenta que la exoneración sobre los 20 millones está basado en las viviendas de interés social. Incluso eso podría ser uno de los análisis que se tome en cuenta. ¿Qué pasó con el impuesto a las propiedades de lujo, que se conoció como impuesto a las propiedades de lujo? Bueno, ese impuesto también está siendo, ¿verdad? Fue valorado. Las casas que, y nuevamente, este impuesto de bienes inmuebles va a estar sujeto según el valor de las propiedades, así sea el valor de las propiedades. Si usted tiene una casa de 50 millones, va a pagar por esa casa de 50 millones. Si tiene una casa de 100 millones, va a pagar progresivamente y así consecuentemente. Ese es el efecto de la progresividad en este impuesto. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Doña Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos. Gracias por su tiempo, Alejandra, y buenas noches. Gracias, un placer estar acá. Gracias. Todo un debate en la sociedad costarricense y un debate que se deberá zanjar en muy poco tiempo porque no es ilimitada la cantidad de tiempo que se dispone para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cómo se acomodan las cargas en esta propuesta. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Una de las instituciones más importantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Aprendamos sobre ella en
Documentales UNED, el miércoles 23 de septiembre a las 9:30 de la noche y el 26 de septiembre a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música.